Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy tengo una invitada súper especial, que es Bonnie. Aquí me tocó pedirle ayuda porque soy muy buena, bueno, me gusta mucho tomarle las fotos a mis platos, pero no soy tan buena cuando quiero tomarme fotos con mis platos. Entonces acá tengo a la súper experta. ¡Yay! Muchísimas gracias por tu invitación, muchísimas gracias por ver este video y hoy les vamos a dar unos tips que van a estar buenísimos para que se vean bellas, espectaculares, mi amor, con te quiero en sus fotos cuando tienen comida. No, es que Bonnie es la experta no solo para tomarse fotos con la comida, pero para tomarse fotos con el vestido de baño, con esto, en la playa, en todo lado. La tienen que seguir, demasiados buenos tips. Claro, me pueden conseguir como Bonnie RZM en todas mis redes sociales, en YouTube, en Instagram y en todos les doy un montón de tips que les van a hacer ver súper fotogénicos. ¿Comenzamos? Comenzamos. Bueno. El tip número 1. Sé que muchísimos de ustedes lo saben, pero no puedo comenzar un video sin decir esto. La iluminación. La iluminación es clave, es lo más esencial en una foto. No importa si tienes un equipo carísimo, no importa lo que sea, lo bella que te veas, te vas a ver terrible si la luz no está a tu favor. Para todas las personas que obviamente no quieren hacer una inversión en equipos, este tipo de cosas, la luz natural es demasiado espectacular. Una ventana. Si estamos frente a la ventana, pues evidentemente nos vemos muchísimo mejor. ¿Qué pasa si no estamos frente a la ventana? La luz viene desde arriba y lo que hace es que se nos ven ojeras, se nos ve la nariz más grande, se nos ven todos esos detalles. De repente esa pepita que te salió se va a ver súper grande y evidentemente es todo por la luz. Así que la luz te hace brillar o te destruye completamente. Entonces, súper importante que te venga de frente. El tip número 2. Depende muchísimo qué concepto quieras dar, qué historia quieres contar, y dependiendo de eso puedes escoger el ángulo. De repente, si quieres hacer una foto muchísimo más de estilo de vida, puedes tomar la foto totalmente de frente, cuando agarras un ángulo que es completamente de frente, es como realmente te ves tú. Entonces, de repente, la comida no es el centro de atención, sino más bien eres tú la que eres el centro de atención. Si tienen un plano que es completamente de frente, hablamos más como de estilo de vida, pero si queremos que la comida sea la estrella, obviamente entre más cerca colocamos cualquier cosa hacia el lente, más grande se va a ver. Y les voy a hacer la muestra aquí mismo. No es lo mismo que yo pose aquí así a que yo pose así. Entonces, si quieres algo así, es porque específicamente la comida va a ser la estrella. Tienes que tomar una decisión, o es la comida o eres tú. Entonces, si utilizamos Portrait Mode, por ejemplo, en nuestro celular y colocamos la comida súper cerca, nosotros nos vamos a ver súper borrosa. Pero eso es un efecto que se puede ver súper lindo también y que de repente podemos querer. Si lo estamos tomando con una cámara más profesional, también tenemos que tomar esa decisión. Cuando estamos utilizando la cámara regular del teléfono, nos ayuda un poquito más. El efecto borroso no es tan complicado. El efecto borroso es... Eso no vamos a hablar hoy porque eso es toda una tarea. Muy técnico. Eso es una tarea completamente Y si quieres tú que salir como que los dos estén enfocados, tienen que estar los dos muy cerca. Tienen que estar un poquito más cerca, exactamente. No ponerlo tanto así de que sea lo primordial, sino que estén un poquito más cerca. Ahora, con el teléfono, eso te lo perdono un poquito porque hace el balance un poquito más automático, pero no vas a tener, para que entiendan que no van a tener exactamente el mismo efecto. Y lo personal. Tienen que decir cuál es el estilo que realmente quieren en sus recetas o en sus fotos. De repente, en tu caso, tu estilo es como muy romántico, como hablamos, es un estilo muy vintage, manual, me encanta. Entonces, de repente, si ponemos una cara súper sexy, caliente, realmente como que no va de acuerdo con el concepto que estamos hablando. Entonces, cuidar las expresiones que tenemos también es clave. De repente es un tema más romántico, es tener expresiones un poquito más calmadas, más suaves. Entonces, de repente las sonrisas es espectacular para hacer eso. O de repente si nosotros tenemos no necesariamente una marca, porque eso va más hacia los bloggers, pero si de repente tienes una personalidad que es un poquito más atrevida, de repente no te tomas fotos con algo así, de repente puedes tomar fotos con unas fresas
una cosa. Entonces el mood de esa foto es totalmente diferente. ¿Cómo podemos tener un mood como un poquito más sexy? Colocarnos más maquillaje también, mordernos los labios un poquito, ser muchísimo más intensa con la mirada, pero si queremos algo como que más light, más fresco, echar y tener un ventilador cerca y que se nos... O sea, tener un poquito de aire, pero sí como que unos gestos muchísimo más light. No te coloques la comida en la boca en general, a menos que sea con un concepto, otra vez. En general, nosotros no nos vemos muy bonitos cuando estamos comiendo porque hacemos esto medio raro, como... y eso nos deforma la cara. Entonces, es preferible que lo finjas, como todo en la fotografía. En el caso del smoothie, voy a poner la boca en el pitillo como tal. Pueden poner cerca. Todo es como... es medio posado, se sigue viendo natural, pero no comprometes tus expresiones frente a la cámara. Buenísimo, está buenísimo. Bueno, vamos a ensayar. ¿Y un selfie? ¿Y cómo harías con un selfie? Es más o menos el mismo concepto cuando lo hacemos con el selfie. Pero creo que el tip número 1 en la parte de comida, cuando se están tomando un selfie, es que aunque sea selfie, cuiden la composición. No se tomen la foto de repente que sea nada más aquí, sino de repente muevan un poquito la comida. Entonces, para que se llene todo el cuadro. Me explico, si nos tomamos una selfie que no sea nada más nosotros, sino de repente que se vea un poquito más, que juegues más con la composición. Yo sé que la gente toma los selfies como que, ay, es un selfie. Pero en realidad los selfies siguen siendo fotografías que se pueden elevar un poquito más. Muchísimas gracias. Mamá, tocaré ponerme a ensayar a mí. Muchísimas gracias por invitarme, Rey. Ay, muchas gracias por venir, espero que les haya gustado. Por supuesto, si quieres más tips de fotografía, suscríbete y deja un comentario si te gustó este video. Nos vemos. Chao.